This video was made possible by our generous supporters on Patreon. Welcome to our new patrons, Phil Vanderput, Dylan Copley, Rookhill Mees, and Connor Goosen. Visit our Patreon page and get producer credits at the end of our videos. Roma, la nueva película de Alfonso Cuarón, se siente más como un estudio de la psicología humana que una película. Es una especie de documental ficticio que nos permite echarle un vistazo a una familia de clase media alta en la colonia Roma de la Ciudad de México a principios de los años 70. Nostálgica, profunda y sin duda a veces difícil de ver, la nueva película de Cuarón es una de las películas más personales en memoria reciente. Roma gira alrededor de Cleo, una sirvienta de una familia de clase media alta viviendo en la colonia Roma de la Ciudad de México en 1971. Mientras que es una empleada, la película nos deja entender que su relación con esta familia va mucho más allá que un salario, una situación que sigue siendo común en México. Ahora sí, mi niña, a dormir. A veces la señora regaña a Cleo como su jefa, ya sea por no recoger el excremento de perro de la cochera o por dejar las luces prendidas en la noche. ¿Por qué lo dejas, carajo? ¿Por qué lo dejas? Sin embargo, hay una conexión profunda entre los miembros de la familia y Cleo, especialmente entre los niños y ella. Te quiero. Yo también te quiero. Los acompaña en viajes familiares y comparten fuertes emociones juntos, encargándose del bienestar de los niños y de cualquier otro encargo que su patrona le encargue. Cleo trata de vivir una vida tranquila, sin causar demasiados problemas para la familia, asistiendo con lo que sea que le pidan. Los padres de los niños están pasando por una separación y los niños por tiempo sin su querido padre. Cuarón hace un excelente trabajo al mostrarnos el punto de vista inocente de los niños. Su investigación se está retrasando y va a tenerse que quedar en Quebec más tiempo. La realidad de la situación con el padre no es tan optimista, quien en realidad se encuentra en una relación amorosa con otra mujer y no ha mandado ni un centavo para apoyar a la familia. Con el lugar y la época, vienen atados tiempos turbulentos en México, girando alrededor de protestas en contra del gobierno. En una de las primeras escenas de la película, Paco menciona cómo vio a un soldado matando a un manifestante al dispararle en la cabeza, una observación que parece ser una ocurrencia normal en su vida. Pues le dio un tiro en la cabeza, está muerto, ¿no? Cuarón se asegura de hacer énfasis en la fragilidad de la vida, desde el simple hecho de romper una ventana, a un juego de niños, No puedo, estoy muerto. hasta los sucesos del movimiento estudiantil de la época en México. Pero al centro de todo esto está Cleo. Yalitza Aparicio la interpreta en su primer papel como actriz. Su vida toma un giro cuando se embaraza del primo del novio de su amiga, quien se desliga de cualquier responsabilidad de Cleo y de su bebé. Afortunadamente, su empleadora ofrece brindar cualquier ayuda que se necesite. Nosotros presenciamos el desarrollo de Cleo como persona a lo largo de la película. La cámara, sin embargo, actúa como un poder omnipresente, observando a Cleo y cómo reacciona ante todo lo que la rodea. México a principios de los años 70 está pasando por una serie de eventos que se van desenvolviendo al fondo, pero que afectan el ambiente tenso y los sucesos principales que alteran la vida de la familia. En la película se muestra una representación de la masacre de Corpus Christi, también conocida como el Halconazo. Pero la película realmente es acerca de estas personas, a quienes en poco tiempo llegamos a conocer, pero también a sentir como si fueran seres queridos, que queremos que les vaya bien. Conocemos los detalles de la casa y de sus integrantes, la dificultad de meter el carro en el garage apretado, como siempre está lleno de popó de perro, el desmadre de los niños y su dulce inocencia. Sana, sana, colita de grano, si no sana. El dolor y la incertidumbre de la madre, quien está batallando con un esposo ausente y la necesidad de proveer por su familia. Roma es una película que carece de un impulso narrativo convencional, enfocándose más en crear un ambiente, recrear esta época y empaparnos de empatía por estos personajes. Es una experiencia diseñada para ser absorbida lentamente. Al principio de la película, el espectador debe tomar la decisión de querer formar parte de ella, de simplemente observar y absorber este ambiente y los problemas de estos personajes.
Al hacer esto, se vuelve inevitable crear una conexión emocional con estas personas. Rara vez en la película se usan close-ups. En lugar de esto, Cuarón nos permite saborear un plano amplio con su hermosa fotografía en blanco y negro, colocando seguido a Cleo en medio de algún ambiente agitado, ya sea corriendo por la calle a través de peatones y mercados, hasta en una casa llena de niños gritando. Es importante reconocer esta manera de capturar momentos, ya que nos da a entender de una manera subconsciente lo agitado y ruidoso que es el mundo alrededor de Cleo. Entre más se acerca el día del nacimiento de su bebé, el mundo alrededor de ella aparenta volverse más y más problemático, representando la ansiedad en su interior de ser mamá. Cuarón ha mencionado que la película está basada en su infancia y en las mujeres de su vida. El resultado es una historia que se siente extrañamente personal, incluso para el espectador, cuya infancia puede haber sido muy diferente. Pero de igual manera, el hecho de crear un mundo y personajes que se sienten tan reales, uno sale de la película sintiendo que conocemos a estas personas. Esto es, tal vez, uno de los más grandes logros que un director puede ofrecer al mundo. Darnos a conocer personas que recordaremos como si hubieran formado parte de nuestras propias vidas, como viejos amigos, de los cuales nos preguntamos seguido, ¿qué habrá sido de ellos? ¿Seguirá Cleo sirviéndole fresas a los niños? ¿Cómo salieron adelante con un padre ausente? Al final, no hay ningún listón para la envoltura, ni una cereza encima del pastel. Cuarón se asegura de presentar un final que, como en la vida, rara vez se siente completamente satisfactorio. El padre no vuelve a aparecer, Cleo perdió a su bebé, pero la familia de una cierta forma se siente más unida que nunca, algo que nos hace felices de ver. En esencia, Roma es una película acerca del tiempo y la fragilidad de la vida, de cómo el tiempo va cambiando a una familia y cómo las circunstancias de una sociedad van cambiando alrededor de ellos. La película empieza con una gran toma alargada del suelo de la casa, siendo limpiado con agua y jabón, mientras un avión pasa por encima. Y el tiempo, así como el agua con jabón, todo se lo lleva. A pesar de lo mal que pueden estar las cosas, aun cuando el padre de la familia decide dejarlos solos, aunque nuestra amada Cleo haya perdido a su bebé y los niños casi se ahogan y crecerán sin papá, aunque la misma libertad de expresión en México esté siendo violada y a los que alcen la voz los matan, el tiempo, así como el agua, todo se lo lleva. Y así como los aviones que vuelan encima de la turbulenta capital, la vida sigue. Chabelita, párate y sigue bailando. ¿Sabías que cuando yo era más grande fui marinero?